Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Desde hace varios meses, pero siempre en este mismo año, hay algunos empresarios que yo conozco que me han sugerido: Renato, tiene que tratar a fondo el tema de la extorsión. Nos está afectando, está dañando seriamente la economía, está desestimulando al emprendedor, está decepcionando y frustrando a los que invierten para generar empleo, para contribuir a la creación de riqueza y del PIB de Honduras. Y no es que yo les he fallado, no es que no me importa, pero estaba tratando el momento oportuno de abordar esta temática y abordarla con la institución policial. Le comentaba a un empresario hace algunos minutos que es impresionante la cantidad de mensajes que recibimos de las personas quejándose diariamente porque la extorsión llegó a este municipio, llegó al otro municipio. Ya se están metiendo con micros, con pequeños empresarios que ya en medio de las dificultades que tiene el país para hacer negocios, se encuentran con otro adicional donde se juegan la vida. Porque el asunto es que si no complacen al extorsionador, corren el riesgo de que les maten. Y buena parte de los hombres que crean riqueza y de las mujeres que crean riqueza a estas redes criminales. Yo vengo escuchando desde hace años que el Estado de Honduras va a aplicar mecanismos en función de destruir estas redes, o disminuir estas redes, o golpear al menos estas redes. Lo vengo escuchando desde hace mucho tiempo, y muchos gobiernos han prometido luchar contra este flagelo que por lo visto no decrece, no disminuye, sino que aumenta. Por eso esta mañana, gracias al director general de la policía y al director nacional de la Dirección Policial de Investigaciones por haber aceptado la llamada de Frente a Frente. Tengo aquí a mi izquierda al doctor Gustavo Sánchez, comisionado general, director general de la Policía Nacional de Honduras, a quien saludo. Bienvenido, comisionado. Es un placer tenerlo aquí en el programa. Muchas gracias, buenos días. Y al director nacional de la Dirección Policial de Investigaciones, el comisionado Hugo Velázquez. Comisionado, bienvenido. Buenos días. Un honor. Mire, yo quisiera que nos introdujera con un poquito más de profundidad sobre esta temática los dirigentes gremiales, quienes canalizan las quejas y las denuncias diarias de la ciudadanía emprendedora, de los micros, de los pequeños empresarios que se ven afectados en sus negocios por este asunto de la extorsión. La extorsión no se supedita al transporte. Muchos creemos que solo ahí hay extorsión. La extorsión ha llegado más allá. La extorsión ha llegado a cualquier tipo de negocio en Honduras. Y están tocando una parte sensitiva del país. Porque Honduras es un país necesitado de inversionistas, necesitado de gente que ponga su capital para generar empleo, para multiplicarlo y seguir generando empleo. Honduras necesita crear riqueza. Honduras necesita aumentar su PIB, su Producto Interno Bruto, porque en la medida que Honduras cree riquezas y más riquezas, tendrá la capacidad de distribuir esas riquezas entre la población. ¿Y cómo se distribuye esa riqueza entre la población? Mejorando los hospitales, mejorando la infraestructura, mejorando las escuelas, dotando a los hospitales de todas las herramientas, de recursos humanos, de medicamentos. ¿Cómo se mejora la educación? Pues invirtiendo en la infraestructura, que da pena, escuelas sin techos, contratando más maestros,
facilitando herramientas para que la educación se vuelva de calidad. Porque en este momento, hay que admitirlo, estamos en la cola en cuanto a calidad de educación. Así se distribuye la riqueza. Así es que mejoran las condiciones de vida de la gente. Cuando estamos bien de salud, porque tenemos hospitales eficientes, centros de salud eficientes. Así es como mejoramos con nuestro futuro, cuando tenemos escuelas de calidad que pueden competir con las escuelas privadas. Así es como se distribuye la riqueza cuando un país es capaz de criarla. Pero en las condiciones que mucha gente pasa en este instante, resulta difícil crear esa riqueza, porque la gente decepcionada con los extorsionadores piensa terminar su negocio o irse del país. Y no estoy dramatizando, usted que me escucha sabe que eso sucede. Mucha gente se decepciona y dice, ya no hay forma de vivir en Honduras o de mejorar mi vida en Honduras. No solo por las limitantes en simplificación administrativa, sino por este asunto ahora de la seguridad. Porque la gente está entre la vida y la muerte cuando alguien la amenaza o lo amenaza con matarlo o dañarle a su familia si no recibe una cuota mensual, una cuota quincenal o una cuota semanal. Comienzo con don Rafael Medina, que es el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. Y luego con el abogado Gustavo Solórzano, asesor legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Así, muy simple la pregunta, don Rafael Medina, ¿cómo está afectando en este momento la extorsión al hondureño y cómo repercute en la economía? Buenos días. Muy buenos días, Renato. Un placer saludarle a usted y al comisionado general Sánchez y al comisionado Velázquez que lo acompañan el día de hoy. Mire, la extorsión es un delito muy complicado, no solo desde el punto de vista de que afecta a las empresas, a los negocios, sobre todo aquellos micro, pequeños y medianos negocios que no tienen los recursos para pagar vigilancia privada o para establecer sistemas de vigilancia electrónica como cámaras y algunas otras medidas preventivas. Afecta a la familia, porque también la amenaza no solo es al empresario, sino a sus trabajadores y a sus familiares, a sus hijos, a su esposa, que viven normalmente en el mismo lugar donde está la unidad productiva. Eso hace que los empresarios o el negociante caiga en un momento de desesperación cuando recibe una llamada o cuando le van a entregar un teléfono y lo primero que hace es que cierra su negocio o pasa a la informalidad. Ahí en esas unidades productivas, Renato, donde no se generan impuestos para contribuir a todo lo que usted mencionó anteriormente de construcción de hospitales, de mejoramiento de las escuelas. Y creo que lo más importante y lo encarecidamente lo que yo le pediría a todos los empresarios que son víctimas en estos momentos o en un futuro de la extorsión o que han sido violentados por estas personas es que tenemos que tener la conciencia de poner la denuncia ante las autoridades correspondientes. Particularmente yo he sido testigo, Renato, de la eficiencia de la que en algún momento fue la unidad antiextorsión, que ahorita lo que ha cambiado es que se cambiaron sus cabezas y se regresó a la operativa y funcionalmente a la Policía Nacional. Hay muchas llamadas de extorsionadores que son falsas o que son desde el entorno del mismo empresario y ellos tienen las técnicas y las habilidades para poderlas interpretar. Pero yo creo, Renato, que lo más importante aquí es tratar de combatir frontalmente este delito. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Denunciar.
¿Qué es lo que le toca a la policía en este caso? Actuar y actuar para poder capturar e identificar los recursos que estas personas pueden tener a su mano, y al ente judicial hacer lo que le corresponde para, en el caso de que sean encontrados culpables, puedan ser sometidos a la autoridad y a un castigo ejemplar. Hacemos muy poco realmente capturando a aquellas personas que van a recoger el dinero para que les proporciona un empresario un producto de su trabajo y que son extorsionados. Tenemos que ir hacia las cabecillas, hacia los que dirigen realmente estas bandas. Habrá técnicas que ellos seguramente explicarán más adelante, el general Sánchez, pero creo que el panorama en estos momentos es de mucha preocupación. Por lo menos las noticias que nosotros tenemos y los reportes que tenemos de los empresarios en Tegucigalpa y en Francisco Morazán es de que está aumentando. A razón de la pandemia y por el confinamiento que tuvimos, había disminuido el nivel. Se ha interrumpido la comunicación con don Rafael Medina, que es el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, pero casi estoy seguro que conservamos la llamada con el asesor legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Gustavo Solórzano, que complementa lo que estaba diciendo Rafael Medina, de cómo está creciendo el delito de la extorsión, cómo aumenta. Es que uno quisiera que disminuyera. Ese es el ideal de uno, sobre todo cuando viene un cambio de gobierno, cuando vienen nuevas autoridades. Uno no quisiera que se mantuviera el porcentaje delictual de la extorsión o que aumentara. La esperanza de uno es que baje, es que se golpee, Gustavo. Y la otra gran pregunta que nos hacemos: ¿qué tan difícil es para el Estado de Honduras? Ya no solo digo para la policía, que solo es una institución del Estado. ¿Qué tan difícil es para el Estado de Honduras golpear este delito que está haciendo fracasar muchos negocios? Buenos días, Gustavo Solórzano. Buenos días, Renato. También un saludo al comisionado Sánchez y al comisionado Velázquez. Un placer también poder compartir a través de este espacio con ellos. Mire, me voy a sumar a lo que decía don Rafael y voy a tratar de dar algunos datos que el día de ayer también conversábamos con usted. El problema en el tema de seguridad es que está encareciendo la prestación de los servicios, la venta de los distintos productos que consumimos los hondureños. Los hondureños y las empresas, sobre todo las formales, están pagando hasta 3 veces por el tema de seguridad. Se pagan la tasa de seguridad que anualmente recauda cerca de los 3.000 millones de lempiras. Se ha llegado a estimar, según algunos estudios que nosotros hemos realizado aquí en el COE para que entendamos la magnitud de lo que puede llegar a ser la extorsión, que por concepto de extorsión el crimen organizado capta una cantidad similar a los 3.000 millones, más todo lo que uno paga a través de los impuestos, tanto de renta, impuestos sobre venta, que posteriormente se destinan a lo que es la seguridad. Y esto más los gastos en seguridad que hacen también las empresas para poder salvaguardar sus bienes, las personas y obviamente su patrimonio, porque eso es lo que colocan las personas al momento que emprenden un negocio, su patrimonio. El día de ayer casualmente, y esa es una conversación que tenemos pendiente con los amigos de la Secretaría de Seguridad, nos reportaban y nos denunciaban incluso de que ya está ascendiendo o en ascenso lo que es el delito de la extorsión a otro tipo de negocios en donde no los habíamos visto, como ser los centros hospitalarios que prestan atención primaria y algunos hasta secundaria en algunas partes de Tegucigalpa y de San Pedro Sula. Son negocios que son formales y como muy bien lo decía don Rafael, ¿qué es lo que ocurre posteriormente? Una de las principales causas de mortalidad empresarial hoy en día ya no solamente es hablar de lo difícil que es hacer negocios en Honduras, sino el tema de la inseguridad y la extorsión. Y eso no lo digo yo, aparece reflejado en los distintos indicadores cuando uno analiza el tema del clima de negocios en Honduras. Entonces aparece el tema de seguridad como uno de los inconvenientes más grandes. Aquí la pregunta de manera puntual,
¿Qué debería hacer el Estado? Pues debería emprender tareas especiales para combatir lo que es este delito. Nosotros como COEP, las mismas cámaras de comercio, siempre nos hemos mostrado en total disposición para poder colaborar con la Policía Nacional y tratar en conjunto de establecer estrategias con el objetivo de generar los disuasivos necesarios para que este delito no continúe avanzando y que podamos hasta cierto punto controlar. Pero de la manera como vamos, que va en crecimiento, tenemos que tomar acciones inmediatas a través de distintos operativos, identificar cuáles son esos lugares, desarrollar un nuevo sistema de denuncias que asegure también a quienes interponen las denuncias la total seguridad y con ello, como usted hizo en la presentación, tratar de preservar uno de los patrimonios más grandes que tenemos los hondureños, que es la micro y de la pequeña empresa, que son los que más están sufriendo de esto. Cuando uno habla de las pulperías, cuando uno habla de los salones de belleza, cuando uno habla de las barberías, cuando uno habla de esos pequeños emprendimientos que están en los lugares donde nosotros residimos, la mayoría de ellos están pagando por el delito de extorsión. Y eso no es justo porque son negocios de subsistencia, son negocios de personas que emprenden para poder subsistir en Honduras, para poder satisfacer sus necesidades, y no es justo de que un grupo de personas malvivientes, que no hay otra manera, delincuentes, no hay otra forma de llamarles, se aprovechen de esto y comiencen a solicitar parte de las ganancias que con mucho sacrificio estas personas logran. Así que aquí lo que podemos decirle a la Policía Nacional a través del comisionado Sánchez y Velázquez es que estamos a la orden, que nos sentemos, que ideemos estrategias, ya en el pasado se había hecho y con mucho gusto hay que revisar lo bueno de antes, ver cómo lo mejoramos, pero que tenemos que tomar acciones inmediatas, hay que hacerlo y ese sería el llamado. Muchas gracias al gerente de asesoría legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, don Gustavo Solórzano, por complementar lo que ya nos decía el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. El 14% del presupuesto de una empresa se está gastando en seguridad. Así es muy difícil para nuestros empresarios competir, así es muy difícil estimular a que la gente se vuelva emprendedora. Así el futuro económico del país no es tan halagüeño si no corregimos estos problemas. Y concluyo el comentario que hacía don Rafael Medina. Rafael, adelante para terminar. A Rafael, bueno, ya tiene problemas con la comunicación Rafael Medina, pero escuchamos su mensaje, escuchamos su mensaje. Escuchamos su mensaje, me dicen que recuperamos de nuevo la llamada, pues tenemos el complemento de este comentario que hacía Rafael Medina como introducción a la comparecencia esta mañana del comisionado general doctor Gustavo Sánchez, director general de la Policía Nacional, y el comisionado Hugo Velázquez, director nacional de la Dirección Policial de Investigaciones. Rafael Medina, adelante para concluir. Muchas gracias, Renato. Efectivamente, complementar nada más de que tenemos que establecer mecanismos de denuncia seguros para los empresarios. Los porcentajes, como bien lo mencionaba Gustavo, entran alrededor de un 14% en costos de seguridad fuera de los impuestos que ya pagan los empresarios. La mayoría de estos negocios que son víctimas son negocios de subsistencia y esperamos pues trabajar coordinadamente con la policía para que se pueda combatir efectivamente el delito de la extorsión. Bien, Rafael Medina, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. Ahí está la pregunta, y yo me quedo corto con la pregunta, la verdad que me quedo corto al decir o al preguntar qué hace la policía para golpear el delito de la extorsión. Me quedo corto porque este es un asunto de Estado. Si bien la policía es una institución del Estado, sin la cooperación de otras instituciones, ¿podrá la policía realmente golpear el delito de la extorsión y a los extorsionadores? Me pregunto, ¿los extorsionadores en Honduras solo son maras? ¿Solo son los mareros? ¿O detrás de los mareros hay redes criminales que uno no se imagina
para que después de tantos años de promesas que se va a golpear este delito, el Estado sucumba ante los extorsionadores? Otra pregunta que siempre me hago, ¿son simples mareros o detrás de los mareros hay otro tipo de redes que uno no se las imagina extorsionando? Luego de estos consejos comerciales, las respuestas del comisionado Gustavo Sánchez, de los comisionados Gustavo Sánchez y Hugo Velázquez. Los titulares que destaca tu nota esta mañana: identifican a 2 hondureños entre los 50 migrantes muertos. Unos 22 son de México. Ayer se produjo este lamentable suceso. Ya son 50 los migrantes que se asfixiaron en un contenedor y ya han identificado a 2 hondureños. Si usted quiere tener más detalles de esta noticia, pues vaya a tu nota y lea el contenido del principal titular que nos ofrece tunota.com. Marco Bográn ofreció casa de 9 millones de lempiras para salir libre. Y le dice tu nota, entérese yéndose al contenido de qué fue lo que decidió. Xiomara se reunió con ministro de Exteriores del Vaticano para ampliar relaciones. Representante de la ONU urge a Honduras a aplicar amnistía migratoria. Honduras sumó 65,000 homicidios en 12 años. La policía reporta reducción del 12%. 65,000 homicidios en 12 años. Titulares por cortesía de Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en tu nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Bueno, le pido al público que nos escriba a nuestras cuentas de redes sociales, como lo hacen todas las mañanas. Y aprovechemos hoy la presencia de los comisionados Gustavo Sánchez y Hugo Velázquez. ¿Usted tiene alguna sugerencia? ¿Usted tiene algo que decir sobre el asunto de la extorsión? Usted es uno de los perjudicados por la extorsión en Honduras. Este es el momento de plantear su problema a los 2 oficiales presentes esta mañana y comienzo con el doctor Gustavo Sánchez. Este delito está creciendo, comisionado. En vez de disminuir, crece y lo reportan las cámaras de comercio e industrias en todo el país, lo reporta el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. ¿Qué está sucediendo? Bien, buenos días. El delito de la extorsión es un delito terrible, es un delito que afecta la economía del país, es un delito que afecta la seguridad ciudadana del país y es un delito muy terrible, que generalmente se aprovecha de 2 situaciones. Uno, del terror, del miedo, de la amenaza, y funden los extorsionadores miedo a sus futuras víctimas, miedo a sus víctimas, pero se valen también del anonimato. Con estas 2 características principales del delito de extorsión, es que los extorsionadores aprovechan para hacer la comisión de esta tipología del crimen organizado. Por lo tanto, es muy importante, y también sé que es muy difícil, que las personas, que las empresas se animen a denunciar. Sé que es difícil porque nosotros no vamos a negar la historia reciente de nuestra institución y la historia reciente de la institucionalidad del Estado, donde muy difícilmente la población se atreve a confiar en nuestras instituciones por cosas que se han realizado. Pero yo le quiero mencionar 2 o 3 ejemplos. En 2 ciudades, en La Paz y La Esperanza, comenzó la extorsión o las llamadas de extorsión hace algunas semanas. Como en estas ciudades pequeñas, el concepto y la percepción y la credibilidad hacia la institución policial es totalmente diferente que en las grandes ciudades, se empezó a denunciar y la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, que desde hace un mes es nuestra, y eso lo quiero recalcar, de un mes hacia atrás no era dirigida por la Policía Nacional,
Por lo tanto, nosotros consideramos que este delito no era tratado como es debido, no era tratado técnica y científicamente como debe ser tratado esta tipología criminal. En estas dos ciudades empezamos a hacer primero labores de prevención. Reunimos las cámaras de comercio del sector, nos reunimos con algunos empresarios y se les empezó a explicar qué hacer ante esta situación. Porque ¿cómo funciona la extorsión? Bueno, simple y sencillamente, cuando inicia, los extorsionadores acceden a las diferentes redes sociales de algunas empresas, toman los nombres de los dueños, los números telefónicos, algunas características personales y familiares y empiezan a llamar al azar. A través de la capacitación en prevención que nosotros damos, poco a poco la gente va descartando a esos extorsionadores por estas llamadas de extorsión, porque se realizan desde los centros penales, se realizan desde Tegucigalpa, se realizan desde San Pedro Sula y generalmente utilizan el azar, el temor y la amenaza para realizarla. Hace unos días en Tegucigalpa y también en un sector de Intibucá, unas empresas estaban siendo amenazadas por la extorsión. Se animaron a poner la denuncia y en 48 horas nosotros teníamos capturadas a la banda. Es muy importante la cultura de la denuncia. Es muy importante informar que una empresa está siendo extorsionada. Es muy importante informar que un profesional está siendo extorsionado a los números de la Policía Nacional, a los números de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, para que nosotros podamos implementar todas las estrategias que utilizamos para prevenir y controlar este terrible flagelo. Seguramente que me dirá Renato, pero no le puedo revelar cómo llegamos a la banda esta de La Esperanza Intibucá. Pero adelánteme ¿qué mecanismos generales que no revelen las estrategias de ustedes para llegar a esta banda que fue capturada y que estaba extorsionando a dos empresas en esta ciudad del país? ¿Y qué tipo de criminales son estos? Bueno, hay ciertas conductas típicas de estos criminales para realizar estas acciones. Antes utilizaban el envío de papeles, pero para enviar los papeles se tiene que mandar una persona o se iban a entregar algún teléfono celular. Por lo tanto, tienen que utilizar el celular. Cuando estos delitos son denunciados, nosotros tenemos la posibilidad y la oportunidad de actuar con diferentes estrategias que obviamente no las vamos a revelar, pero quiero decirles que es muy efectivo. Ahora bien, usted hace un rato decía algo muy importante. ¿Son solo los pandilleros que están extorsionando o hay más gente? Mire, aquí podemos encontrar de todo, pero algo que se da en esta situación es que a veces un matrimonio donde el hombre es el negociador, el extorsionador y la esposa es la que va a traer la extorsión, se dedican a esto, porque precisamente este delito se aprovecha del terror que se implanta. Entonces, cuando se logra denunciar, nosotros nos encontramos con la sorpresa que la banda de extorsionadores que utilizan otros nombres de algunas de las pandillas que nosotros conocemos, solo es una pareja que lo está haciendo. Hemos encontrado casos donde el entorno laboral o familiar se dedica a extorsionar a alguien, un pariente muy cercano o a un jefe o una jefa. Entonces, ellos se valen de eso, del anonimato, pero cuando usted se anima a denunciar, la Policía Nacional a través de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas y las diferentes direcciones especializadas puede intervenir con muchísimo éxito. O sea que ahora nos encontramos con personas particulares, con familias que se dedican a la extorsión, así como con redes criminales peligrosas que también desde hace mucho tiempo vienen obteniendo dinero bajo el chantaje a la gente, amenazándolos con matarlos. Totalmente. Se da todas esas diferentes modalidades y manifestaciones criminales que realizan los diferentes tipos de agrupaciones o algunas personas con algún tipo de perfil. Porque para realizar la extorsión son personas que pueden negociar, que pueden conversar. Ya no generalmente son amenazas, sino que les dicen que les van a cuidar, que les van a dar protección. Miren, hay una característica de las personas que son extorsionadas, les mandan un video. En ese video aparecen unos pandilleros, muestran las armas, inclusive citan la masacre que se dio en La Paz o citan las medidas que están siendo implementadas en El Salvador para que su discurso de terror sea más creíble y las personas que están siendo amenazadas crean en esas amenazas precisamente. Por lo tanto, es de entender la modalidad de la extorsión,
Por lo tanto, es muy importante denunciar la extorsión. Generalmente, cuando la extorsión es denunciada, nosotros tenemos una efectividad de casi el 100% para la captura de estos tipos. Pero ya usted lo mencionaba hace algunos instantes, que en algún momento la gente perdió la confianza en la institución policial porque habían muchas manzanas podridas. ¿Qué certidumbre puede tener un hondureño, hombre o mujer, que en este momento esté extorsionado, que si llama a algunos de los teléfonos que ustedes, la policía, le proporcionan, lo que va a recibir es la respuesta de una institución seria, con gente honesta, y no va a asumir el riesgo de que le conteste un policía que forma parte de alguna red criminal? Se lo pregunto al comisionado Hugo Velázquez en función de lo que nos anticipaba hace algunos minutos el doctor Gustavo Sánchez. ¿Qué certeza puede tener la gente que cuando denuncia que es objeto de una extorsión, cuando hace la denuncia a la policía, esto no se le va a revertir? Comisionado. Quiero saludar a nuestros antecesores que estuvieron, los representantes de la Cámara de Comercio, el señor Solórzano y el señor Martínez, porque precisamente hace una semana estuvimos reunidos en la oficina del señor director general, en donde se trató este tema específicamente. En relación a su pregunta, la Policía Nacional a través de todo este tiempo ha venido siguiendo un proceso de depuración en el cual hemos tratado de dejar al personal idóneo. Y cuando me refiero al personal idóneo, es el que reúne todas las condiciones que un policía debe de tener para poder atender y dar seguridad a la población. En el caso de la Dirección Policial de Investigaciones, realizamos constantes evaluaciones y también hacemos pruebas en el momento, en el campo, con nuestros propios policías, donde tenemos personas que llegan a interponer una denuncia y vemos el procedimiento. Hay una supervisión constante de nuestros señores oficiales a las personas que están haciendo la recepción de las denuncias, y esta es una manera que nosotros hacemos ese control. Tenemos ese control y esa supervisión constante para dar fe de que nuestros policías están actuando de la manera correcta. Durante usted dirige esta fuerza que es reciente, ¿se ha encontrado con algún caso que haya implicado sanción para un policía? Sí, hemos hecho eso y desde el inicio esa ha sido la política de trabajo de este. ¿Pero ya han habido sanciones? Sí, nosotros tenemos un procedimiento administrativo de cual también se elevan los expedientes a la DIDAPOL, en donde de ahí salen las sanciones que se le van a aplicar a los policías. ¿Qué tipo de delitos o qué faltas cuando se producen estas llamadas de las personas denunciando que está siendo extorsionada? ¿Cuál es el delito más común de los policías que han sancionado? Me refiero cuando le digo que han sido sancionados policías en el momento de que no han hecho el procedimiento correcto. De repente tienen una denuncia, recibieron una denuncia, no le siguieron el proceso que corresponde en el tiempo. Entonces el ciudadano llega y dice y pregunta qué pasó, por qué mi denuncia no se ha tomado. Entonces nosotros retomamos el caso con el ciudadano y vemos cuál es el policía que ha llevado en este momento la denuncia y está realizando la investigación. No es por estar confabulados con alguna red de extorsionadores, porque esa es la preocupación de la gente. No. Esos son casos ya muy esporádicos, no tenemos ese tipo de situaciones, y si los hubiesen también seguiríamos el mismo procedimiento para sancionar, ya que no vamos a permitir que ningún miembro de la institución manche la honorabilidad de nuestra noble institución. No es la primera vez que ha habido esta ola de incrementos en la extorsión. ¿Desde hace cuándo venimos hablando de la extorsión como un delito que repercute negativamente en la convivencia de las familias, repercute en la economía nacional? Lo venimos hablando desde hace muchos años. Sabemos que no es fácil golpear estas redes criminales, pero igual, comisionado Gustavo Sánchez, nos hemos preguntado
si los extorsionadores van más allá simplemente de las maras, porque hubo momentos en que funcionarios del Estado culpaban, en el caso del transporte, hasta los mismos empresarios del transporte, de chantajearse entre ellos. Hubo alguna denuncia de otros gremios que por hacer dinero fácil se dedicaban a la extorsión. El asunto de la extorsión trasciende las maras en Honduras. Bueno, eso es muy posible, eso es muy probable y la verdad que es una realidad. El negocio de la extorsión es un negocio que genera muchísimo dinero. Es un negocio donde intervienen diferentes actores en el mismo. Y la modalidad con la que se da también es propensa para que se hagan algún tipo de análisis o inferencias. En el caso específico del transporte urbano, hay miembros del gremio, como algunos conductores, algunos despachadores o igualmente algunos ayudantes de estas empresas de transporte urbano que son las encargadas de recolectar el dinero. Entonces, ahí la duda queda si en realidad están cumpliendo instrucciones de la MS-13 o de la pandilla 18 o si lo están haciendo a título personal o hay alguna otra organización que está atrás de ellos para realizarlo. Y como lo hemos mencionado desde el inicio, los empresarios, los conductores, los ayudantes realizan el pago por el temor. Hay un fenómeno que se da también con el transporte urbano, que ese negocio se tercerizó. O sea, los dueños del transporte le rentan el vehículo a los conductores y colocan una tarifa diaria. Son estos conductores quienes realizan la ruta, quienes realizan el cobre y quienes establecen los precios y también realizan el pago de la extorsión. Pero imagínese usted cuántas empresas de transporte urbano e interurbano tenemos en el país, cuántas empresas de taxis colectivos o empresas de taxis en general tenemos en el país. Y si se les empieza a cobrar de manera periódica, semanal, quincenal o mensual, cierta cantidad de dinero, esto genera muchísima plata. Nosotros apuntamos a las estructuras. No nos interesa tanto el mandadero o la mandadera que va a recoger el dinero de manera periódica, sino que estamos apuntando a esas estructuras, estamos investigando esas estructuras, estamos siguiendo la trazabilidad del dinero para poderlo encontrar. Ese dinero también se utiliza la banca privada para moverlo. Son todas las investigaciones y son todas las estrategias de investigación criminal, de investigación científica del delito que nosotros estamos implementando para abordar la temática. Insisto, son millones los que se mueven semanal y mensualmente en este rubro y en los próximos días nosotros vamos a estar realizando sendos operativos para desmantelar estas estructuras que están tras las personas que van a recolectar el dinero semana a semana. Ese es el puntito clave que yo esperaba escuchar. La trazabilidad del dinero. ¿Hasta dónde llega el dinero? Ese es el puntito que seguiremos profundizando aquí en Frente a Frente después de la pausa comercial con los comisionados Gustavo Sánchez, director general de la Policía Nacional, y Hugo Velázquez, el director de la Dirección Policial de Investigaciones. La trazabilidad del dinero. Tanto tiempo hablando de extorsión y nunca hemos llegado al puntito clave de dónde va el dinero de la extorsión y quién se queda con él. Usted puede cooperar esta mañana enviando sus mensajes, sus comentarios, sus reflexiones, las sugerencias sobre este asunto que está golpeando severamente la economía nacional, la extorsión. Policía para golpear el delito de la extorsión. Ya me hice la autocrítica de que la pregunta se queda corta inclusive, pero vale la pregunta. Por eso están aquí tanto el director general de la Policía Nacional como el director nacional de investigaciones. Bueno, aquí Josué Molina dice y pone su fotografía, nada. Bueno, eso es libertad de expresión.
copien el ejemplo de El Salvador. ¿A qué ejemplo se refiere? Es que ahí están haciendo algunas cosas que inclusive son cuestionadas por organismos de derechos humanos. Celio Martínez dice, para parar la extorsión, ahí solo matando al que se va agarrando. Bueno, algunos buscan soluciones extremas a este asunto. Algunos buscan soluciones extremas, Celio. Yo respeto su criterio, pero eso es lo que no puede hacer un Estado de Derecho, de matar al delincuente. Para eso está la justicia. Pero yo le respeto su criterio. La extorsión es un mal necesario. Si la policía desbarata este flagelo, la policía antimara y pandilla desaparece porque no tendrían razón de existir. Por eso, Policía de Honduras y Fuerzas Armadas nunca la quitarán. ¿Cuántas empresas de seguridad hay? Y adicional, el robo de la tasa de seguridad. Henry Smith prácticamente nos dice que es como premeditado que algunas instituciones tengan operando a los extorsionadores. Continuemos. El problema radica en los centros penales, decía el mensaje anterior, donde aún siguen operando los calle center de grupos criminales por cuotas mensuales pagadas a los directores y sus cercanos. Los centros penales son pequeños negocios estatales que nadie ve, habla o investiga. JMO dice, consulta por qué solo extorsionan a los emprendedores y no las grandes empresas, como cadenas de restaurantes, tiendas. Es que es lo que decían los dos dirigentes gremiales de los empresarios. Las grandes empresas pagan impuestos, pagan seguridad y el 14% de su presupuesto se va en seguridad. Y esa posibilidad de pagar seguridad privada no la tienen los micros, no la tienen los pequeños empresarios, si apenas subsisten. Y lo que hacen es que negocios formales, ante la inseguridad, se vuelven informales y ya no pagan tributos al Estado. Hasta aquí llega la repercusión del delito de la extorsión. Es simple, las grandes empresas todavía tienen capacidad y margen para pagar seguridad privada. Las MIPYMES no lo tienen y las MIPYMES son las que generan casi el 80% de los empleos en Honduras. Por eso la problemática esta que abordamos es seria. Alemán dice, creo que la policía tiene y debe hacer trabajos con la población, dar confianza al pueblo, porque en los lugares o zonas rurales, así como La Esperanza, es ejemplo del trabajo que hizo la policía. El mismo comisionado Gustavo Sánchez lo admitió, que en poblaciones como La Paz, La Esperanza, resulta más fácil llegar a la fuente del extorsionador. Difícil más en San Pedro Sula y Tegucigalpa. Sigamos con esos mensajes porque la opinión del público humaniza estos programas. Día a día recibiendo llamadas de extorsionadores y así los pequeños y microempresarios a merced de la delincuencia, sin que los oficiales sentados en su programa hagan nada más que mentir y dar paja. Bueno, Francisco Antonio Cuellar está desilusionado. Es que mucha gente, comisionado Sánchez, cae en la frustración de repente al estar todos los días siendo amenazado, chantajeado de que le van a matar un hijo, una hija, que lo van a matar a la mujer o al jefe del hogar, si es hombre o si es mujer. Cualquiera se frustra y se decepciona. Sí, la población tiene razón de sentir o de tener ese sentimiento de frustración, porque es obvio que nosotros venimos de muchos años con este problema de violencia y criminalidad. Tenemos muchos años de tener también, valga la redundancia, el problema de la extorsión. Fíjense que tenemos registros. La unidad antiextorsión nació en la Policía Nacional en el 2012, pero el 2013 se convierte en una unidad interagencial. Se le dota de más presupuesto. De 2013 a la fecha, en 9 años, esa institución recibió 1.300 millones de lempiras. Y los resultados que la sociedad percibe prácticamente son nulos, son muy pocos. Por lo tanto, ese sentimiento de frustración es entendible, es muy humano, es muy natural que la sociedad se sienta así. Nosotros, insisto, lo que tenemos que hacer es actuar
para combatir este flagelo. En este corto tiempo, apenas un mes de estar enfrente de esta institución, nosotros hemos logrado muy buenos resultados en el caso de delitos de flagrancia, pero estamos trabajando en este mismo flagelo para realizar las investigaciones necesarias para conectar todo el esquema que interviene en este lamentable delito. Estamos trabajando para descubrir la estructura o las estructuras criminales que están tras la comisión de este delito. La búsqueda del dinero, la trazabilidad del dinero, cómo se mueve, qué estrategias están utilizando en las diferentes empresas que existen en el país de envío de remesa interna o de giros de manera digital. Estamos teniendo acercamiento e investigando porque hay una persona que llega a dar un número, hay una persona que llega a recoger ese dinero, hay una persona que se le deposita dinero en el sistema bancario y esa persona tiene una identidad, tiene un lugar de residencia y existe. Por lo tanto, en eso nosotros nos estamos enfocando. La investigación obviamente lleva tiempo, la investigación requiere la inversión de tiempo, de recursos humanos, de recursos logísticos, de recursos tecnológicos, pero vamos por buen camino y vamos a asestar muy buenos golpes en el futuro inmediato. Igualmente, como yo decía anteriormente, y vamos a insistir con esto, la cultura de la denuncia es muy importante. Ese sentimiento de frustración en la ciudadanía tiene toda la razón. Ellos pagan sus impuestos, ellos pagan nuestros salarios, ellos pagan el equipo de la Policía Nacional y de los diferentes operadores de justicia, porque el problema de violencia y criminalidad no es un problema policial, es un problema social, donde todas las instituciones del Estado debemos de enfocar nuestros esfuerzos, pero también la sociedad, la empresa privada y la comunidad en general debe involucrarse para que establezcamos lazos de cooperación para poder enfrentar de la mejor manera este flagelo. Mire cómo elucubra, no sé si es el término adecuado, porque no hay nada comprobado, pero la percepción de la gente va encaminado hacia ahí. Mire las elucubraciones que hace la gente. Bueno, quitemos la palabra elucubración. Mire las reflexiones que hace la gente. Sabemos que no es fácil, pero usted lo plantea de una forma que uno se pregunta, ¿y por qué la trazabilidad del dinero de la extorsión? Si tenemos más de una década de estar invirtiendo dinero en unidades para que golpeen la extorsión, ¿por qué no han llegado a conocer a dónde se deposita el dinero, quiénes usan el dinero, si estos utilizan cooperativas, si utilizan la banca? Cuando usted lo plantea de esa manera, lo pone tan fácil que la gente se pregunta, bueno, ¿pero por qué no lo hicieron desde hace años? ¿Por qué no siguieron la ruta del dinero? Y es cuando entonces viene la gente y reflexiona, es que la extorsión se ha vuelto un negocio. Las instituciones no quieren que termine la extorsión porque así aumentan las empresas de seguridad. Estas tienen trabajo y oficiales de policía y militares son dueños de las agencias de seguridad. Mire hasta dónde llega la gente a pensar cuando un delito no acaba o no es golpeado como uno lo idealiza, comisionado. Precisamente voy a recalcar en unas palabras que se han mencionado aquí, y es la cultura de la denuncia. Eso nos hace a nosotros poder tomar acciones. De hecho, el proyecto que se tiene en esta nueva administración es el de la policía comunitaria, en donde la población, se le da esa integración a la población, donde vamos a tener a nuestros miembros de la policía en los diferentes barrios y colonias, donde se va a atender al ciudadano frente a frente para poder conocer y que el ciudadano también conozca la labor que está haciendo nuestra policía. De hecho, el crimen, el delito evoluciona constantemente. Nosotros, a través de las diferentes
operaciones que realizamos, tratamos de darle, contrarrestar y combatir este delito, pero no es suficiente. Debemos de tener el apoyo de la población y en este caso es fomentando la cultura de la denuncia, que es un factor muy importante para poder contrarrestar el delito. Pero también despejemos las dudas que tiene la gente del delito de la extorsión. Se aprovechan policías, se aprovechan militares con sus negocios de agencias de seguridad, como lo planteaba un televidente. Creo que es momento para despejar dudas, comisionado Gustavo Sánchez. Totalmente de acuerdo. Nosotros no le vamos a oír a enfrentar y hablar de toda esta problemática que se da. Usted preguntaba, bueno, que yo la ponía tan fácil, ¿y por qué no se encuentra? Bueno, la respuesta es muy fácil. La Policía Nacional no tenía sus instituciones de seguridad ciudadana a cargo. La Policía Nacional estaba desplazada. Nosotros acabamos de tomar la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Y quiero dar una primicia, lo vamos a transformar, porque hemos encontrado una institución que violentaba los derechos humanos. Hemos encontrado una institución que llevaba testigos falsos a los diferentes tribunales. Hemos encontrado una institución que implantaba evidencias a las personas que estaban acusadas. Miren lo que estamos diciendo y es algo muy serio. Ese es el proceso de investigación y de diagnóstico que nosotros estamos haciendo esta fuerza. Por lo tanto, en los próximos días vamos a proponer la creación de la Dirección Policial contra el Crimen Organizado para armonizar la estructura institucional de la Policía Nacional con la del Ministerio Público. Y nosotros de esa manera poder enfrentar este flagelo técnica, jurídica y científicamente como es debido. Y otros delitos conexos, porque las maras y pandillas no generan un tipo de delito del crimen organizado, pero hay otros delitos del crimen organizado que lo generan las maras y pandillas, pero también otras estructuras criminales. En este caso nosotros nos referimos al lavado de activos. Entonces, con el cambio que ha habido en el sistema de seguridad ciudadana en el país, estamos teniendo resultados totalmente distintos. En estos 5 meses de esta administración hemos incautado más de 3 toneladas de cocaína. En esta administración, en estos 5 meses, hemos erradicado más de 500.000 de plantas de coca en este país. En esta administración, con los cambios que nosotros estamos implementando, con una nueva estructura institucional a nivel nacional, hemos bajado, y no es un dato cualquiera, el 12% del índice de homicidio. Hoy por hoy tenemos en la tasa de criminalidad 3 puntos menos. Significa que a final de año, de acuerdo a las proyecciones que nosotros estamos haciendo, vamos a tener 6 puntos menos en el índice de homicidio, que ni en pandemia el 2020 se redujo. Recuerde que en pandemia todos estuvimos encerrados y aún así hubo más homicidios de lo que va a haber de acuerdo a nuestras proyecciones en este año. Obviamente, ¿nos sentimos satisfechos? No. ¿Nos sentimos nosotros conformes? No. Hay mucho por hacer. Ha pasado demasiado tiempo con estrategias erróneas, estrategias equivocadas. Yo mencionaba en un foro el día de ayer, en los últimos 12 años Honduras ha tenido 65.000 homicidios. Esos son números crueles, son cifras escalofriantes. Y no es que en los últimos meses ha recrudecido, no, venimos de una década con ese problema. Debemos de abordar de manera distinta la situación. Y esa manera distinta, ¿cómo va a ser? Es fácil, es cuestión de ciencia, es un abordaje técnico y debe ser un abordaje científico. Va a ser muy difícil porque estamos afectando muchísimos intereses. No solo estamos afectando al criminal que en la percepción de la ciudadanía es un tipo malo, que viste mal, que utiliza un lenguaje soez, de apariencia física terrible. No, el crimen es muy complejo. La violencia y criminalidad se toma fuerza y se manifiesta desde diferentes sectores de la sociedad. Es lo que nosotros estamos haciendo y es una lucha muy difícil, pero lo estamos implementando y poco a poco vamos a ir logrando y vamos a ir revirtiendo ese sentimiento de frustración que la ciudadanía con mucha razón tiene. Debo admitir que me sangra el oído
porque le escuché decir unas cosas al director general de la Policía Nacional que a esta altura no puedo interpretar, y se los digo con sinceridad, si lo que escuché fue lo que en este momento está en mi cabeza, la idea que tengo en mi cabeza, o lo interpreté incorrectamente. Usted me habló de unidades que presentaban testigos falsos y manipulaban evidencias. ¿Me está hablando de la institución policial o de algunas unidades específicas de la policía hondureña? No, estamos hablando específicamente de la Fuerza Nacional Antimaras y De Pandillas. la Fuerza Antimaras y Pandillas, que utilizaba testigos falsos e implantaba evidencias. Mire lo que nos está diciendo el director general de la policía, pero esto lo vamos a profundizar en unos minutos. No nos queremos desviar en este instante del asunto de la extorsión, y no solo porque lo traslade a unos minutos el profundizar esto que ha revelado el director de la policía, es que no tiene importancia. Claro que tiene importancia, porque hay que ver qué se hizo en el pasado para corregir el presente. Y creo que debemos profundizar más todavía en la trazabilidad del dinero sucio de la extorsión. A esta altura seguramente el director de la policía y el director de investigaciones ya tienen indicios a dónde termina el dinero maldito de la extorsión y qué estructuras hacen uso de ello. Si son simples mareros o trasciende la organización de maras, porque mucho se habla aquí de que este dinero fácil de la extorsión con el chantaje participan personas que uno no se imagina. Pero antes tengo a una abogada y a un empresario. En orden de llegada, el empresario Juan Carlos Segovia tiene una reflexión aquí en Frente a Frente. Juan Carlos, buenos días. Buenos días, sí, el Renato, y el auditorio y al director general Gustavo Sánchez y comisionado Hugo Velázquez. He estado escuchándolo detenidamente desde un inicio a Gustavo Solórzano Procoeb y a Rafael Medina de la Cámara. Y sus exposiciones sí me preocupa porque la denuncia no va a tener éxito si el proceso de interponer la misma no se reforma. Yo he sido, he sido víctima de esto, pues no se ha llegado a concretar pues pagos ni nada, pero en los últimos 3 años, hace 3 años, hace 1 año y hace 2 semanas. 2 semanas recientemente. Primero que todo, uno no sabe ni dónde interponer la denuncia, lo mandan para acá, lo mandan para allá. No es el 911, porque ya no la gente que le dice a uno, pues hable directamente antimaras y pandillas. En mi caso personal, dejaron un teléfono en una empresa y las cámaras fueron a traer la evidencia. Al final pues llegaron agentes de antimaras y extorsión, recogieron la evidencia, el celular, pero después quieren que vaya el propietario, y ahí es donde empieza el problema. Primero que todo, el temor que dejan con los empleados que están ahí, que la mayoría de ellos abandonan el lugar de trabajo porque son las personas que están en el de escudos, y esas personas, muchas de ellas, abandonan el trabajo e inclusive tienen que cerrarse el negocio por un par de días mientras la cosa cambia. Pero volvamos con el proceso. Después uno va y le exigen que vaya el propietario del negocio, llámese como sea, pequeño, grande, mediano, chiquito, micro. Y ahí esa denuncia, ahí es donde se traba, porque tiene familia, tiene su vida se pone en peligro, lo amenazan. La persona normalmente está atendiendo ahí, o en la caja, o en el cobro. Entonces, esa parte de la denuncia, a donde le exigen que vaya el que es propietario o el que vivió el evento, desde ahí comienza mal. O sea, ahí ya la persona no va. En mi caso en particular, pues dije yo, pues yo no voy a ir. Ya pasé 2 eventos de estos, y en mi familia ya tengo problemas con mis amigos. De hecho, ahorita me hablaron y me dijo: Juanca, no te metas en esto, que el problema está grave, pero alguien tiene que decirlo, alguien tiene que hablar, porque todos los que están ahí, miren, no es lo mismo venir que platicar con ellas. Su servidor la ha visto venir y ha platicado con ellas, y eso es complejo. En este país no hay inversión
si ese proceso de denuncia no cambia. Eso de los derechos humanos, eso de implementación de manipulación de evidencia, de testigos falsos, todo eso es por lo mismo, porque el proceso hay que reformarlo. Uno no puede exponerse de esa manera y la denuncia está bien. Miren, en mi caso yo mandé a un apoderado legal. Le dijeron en más de instrucción que él no podía hacer, que tenía que ser su servidor. Al final, después de 2 intentos, se logró hacer la denuncia. Ahí está interpuesta la denuncia. Pero ¿a dónde viene y se empeora la cosa? Cuando ya está, eso fue hace 2 semanas, ahora empieza la misma policía a pedir favores, que para ayudarle aquí a vigilar y que mire para que no regresen, y entonces es bien complejo, Renato, director, es súper complejo. Para mí, o sea, para muchos de nosotros y nuestros sectores, el problema radica en ese proceso. Si ese proceso de implementar la denuncia no se reforma, va a ser muy difícil. Fíjense que uno tiene que estar con el celular. Si uno no espera la llamada o no hace la llamada y no se mete en ese proceso, no procede la denuncia, no camina. Uno tiene que ser, y así va a ser muy difícil. O sea, tiene que ser gente especializada la que haga esto, gente que tenga ese coraje y esa manera de actuar de manera, o sea, como profesionalmente lo tiene que hacer, pero el extorsionado o el intentado que está por usar no lo va a hacer. Y si en Honduras eso no se erradica, aquí podrán decir que se necesita mucha inversión, se necesita mucho de participación de la empresa privada. Si la extorsión no se elimina, porque hay que eliminarla, no va a haber inversión en este país. Gracias, Renato. Bueno, Juan Carlos Segovia, con palabras muy sentidas y reveladoras, inclusive diciendo de policías que después de cumplir con sus deberes le andan pidiendo favor al empresario que pidió el auxilio de la institución policial. Esas son cosas que deben saber los altos mandos de la policía. La abogada Larisa Barahona también está en comunicación con Frente a Frente. Abogada, buenos días. Sí, muy buen día, licenciado Renato. Muy buen día a los comisionados y al pueblo hondureño que nos están escuchando y viendo en su programa. Bueno, yo tengo una denuncia también, una nueva modalidad de extorsión, de chantaje y de amenazas. En lo personal, desde el 20 de febrero de este año, me ha estado abordando un tipo por WhatsApp, pidiendo primero asesoría legal, y una vez que él desarrolla el tema, cambia la modalidad de la consulta y empieza a hostigar y luego amenazar. Pero no solo lo ha hecho con nosotros, lo hace con todos los profesionales del derecho y lo abordan diciendo de que nosotros los estamos remitiendo, ¿verdad?, para pedir personas, abogados, que les están consiguiendo trabajo en la Secretaría de Salud y en Gobernación. Les piden dinero para constancias y esa es la forma en que ellos están operando para sacarle el dinero a la gente. Pero especialmente esto lo hacen contra los profesionales del derecho. Utilizan nuestro nombre, el nombre de nuestro padre, y como ustedes saben, pues mi padre fue ex magistrado de la Corte, conocido. Entonces utilizan estos nombres, también han utilizado el nombre del presidente del Colegio de Abogados, y gracias a Dios los colegas que nos conocen nos han llamado, nos han reportado y le hemos dicho que no sigan el juego de esta gente y que los denuncien. En lo personal yo hice la denuncia en el Ministerio Público porque una vez que yo identifiqué el modus operandi de esta gente, ellos me empezaron a amenazar y yo fui a poner la denuncia en la Fiscalía. En la Fiscalía no querían aceptar. Yo les demostré con pruebas de que estaba siendo amenazada y les dije, bueno, ¿van a esperar a que otro profesional del derecho sea asesinado o van a actuar en contra de esta gente? Y lo que descubrimos es que uno de los teléfonos con los cuales estaban pretendiendo extorsionarnos, dijo la fiscal que venía de una penitenciaría. Entonces es muy cierto lo que dice el comisionado, pero en este momento yo le solicito a los comisionados y a todo el gremio que estén atentos y que se tomen las medidas necesarias para que ya cese esta violencia
y este tipo de extorsión que nos están haciendo a nosotros los profesionales del derecho. Muchas gracias, Renato. La abogada Larisa Barahona es hija del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Marco Tulio Barahona. Pues esa es la forma de reaccionar del público, ese es el sentimiento que hay en la población con el chantaje. Aquí le voy a resumir centenares de mensajes que estamos recibiendo a los dos comisionados presentes esta mañana, Gustavo Sánchez y Hugo Velázquez. Una tarea, es cierto, difícil, pero tanto hemos invertido en la policía que a esta altura debemos tener una policía profesional, capaz de decirnos la trazabilidad de la plata y dónde se deposita ese dinero y quiénes se quedan con ese dinero. Ya es mucho hablar por décadas sobre lo que se hace para combatir el delito de la extorsión. Ha llegado el momento que esto está afectando totalmente la convivencia familiar porque meten miedo y repercutiendo de manera negativa en la economía, en un país que necesita invertir para generar empleo, para crear riqueza, para mejorar nuestro PIB, para distribuir esa riqueza por las condiciones de vida pésimas en que vive la gente. Ha llegado el momento en que hay que ponerle fin a un flagelo que desestimula la inversión, que frustra al que emprende porque solo quiere irse del país cuando es chantajeado, amenazado por extorsión. Así que dos asuntos a tratar después de la pausa con los comisionados Hugo Vázquez y Gustavo Sánchez. Seguir profundizando sobre la trazabilidad de ese mal dinero de los extorsionadores y sobre algunas cosas que denuncia aquí el comisionado Gustavo Sánchez de la Fuerza Antimaras anterior, que dice implantaba evidencias y utilizaba testigos falsos. Bien, recibo un mensaje aquí del general Oseguera Rodas. Buen día, Renato, me dice. Espero esté bien. Dígale al señor director de la Policía Nacional dos cosas. Que lamento que quienes conocemos tanto policías y militares sobre el trabajo que en materia de seguridad se hizo, aún no podamos participar de manera abierta en los medios de comunicación, puesto que requerimos autorización de nuestros superiores para hacerlo. De no ser así, se quedaría muy mal. Recuérdele que un principio básico cuando se recibe un cargo es no criticar las acciones de su antecesor, sino resolver la problemática que se tiene entre manos. Y en honor a la memoria de los policías y militares que murieron en el combate a la delincuencia, debería de ser más respetuoso con esas familias que perdieron a sus seres queridos. Bueno, es el mensaje que escribe el general Oseguera Rodas. ¿Tiene algún comentario, comisionado? No, ninguno. ¿Usted tiene algún comentario, comisionado? No. Y así nos están llegando más mensajes. Una periodista de San Pedro Sula, Lisette García, nuestra querida compañera de San Pedro Sula, Lisette García, expresidenta del Colegio de Periodistas en San Pedro Sula y oriunda del Empira, Gualcince para ser específicos. Bueno, pero Lisette se está refiriendo al pésimo estado de las calles. Más adelante vamos a abordar esa temática, Lisette, ya en nuestros noticieros. Mire, comisionado, esta es la percepción, son las percepciones que ustedes tienen que disipar con trabajo y resultados. La policía está confabulada, fíjese bien este mensaje, la policía está confabulada, uno lo ve en los pueblos, pero no de mi nombre, porque usted sabe que correría riesgo. Me dice otro televidente,
con tanto recurso que genera la tasa de seguridad, ¿cómo es posible que la policía sea aún tan inepta y empírica? Ellos están detrás de la extorsión, la policía. Hay gente que cree que la policía está detrás de la extorsión. Buenos días, me dicen. Si en el 911 habían miembros de las maras trabajando y daban la alerta a sus compinches. Y otro que me dice, usted nunca me para bola a mí, pero aquí le van estas. Los problemas de seguridad no se resuelven desde un escritorio de comandante policial. La cúpula debe venir a las comunidades y ver qué pasa en los lugares. Hay que evitar esas saturaciones cargadas de show y actuar a diario sin importar el nombre que le pongan, sino el resultado. También que den seguimiento a los policías de postas que se coluden con los delincuentes y hasta reciben órdenes de esos y les brindan protección. Hay mucho vejamen a las personas que se cometen en las comunidades, originado desde las postas policiales. Yo le tengo hechos concretos que narrar si les da mi cel a los oficiales. Eso y más, me dice don Carlos Turcios desde San Pedro Sula. Y así infinidad de mensajes que tenemos. No sé si tienen algún comentario de esa percepción que tiene el público, porque usted ya lo dijo, nos queremos ganar la confianza, porque han habido muchos errores y de repente la gente tiene razón en la crítica, dijo el comisionado general Gustavo Sánchez hace algunos minutos aquí. Pues bien, esa es la percepción que tiene el público. Y el trabajo ahora es ganarse la confianza del público con resultados irrefutables sobre que se está combatiendo el delito o el flagelo este de la extorsión y que están llegando ustedes ya a punto o a puerto donde nos dirán, estas son las redes que fomentan el delito de la extorsión y aquí guardan el dinero. Precisamente, licenciado, la semana también recién pasada tuvimos la oportunidad de reunirnos en el despacho del señor secretario de Seguridad con una comisión del Colegio de Abogados, donde se tomaron estos temas que estamos tratando hoy, siendo uno de ellos la extorsión, y también de algunos casos que se estaban o se han dado y se están investigando en el campo del trabajo que realizan los abogados. Precisamente hoy tenemos una comisión que está realizando una visita por el laboratorio criminalístico que tenemos en la Dirección Policial de Investigaciones para que ellos conozcan todas las potencialidades que tenemos, la capacidad que tenemos en este laboratorio, tanto para darle seguimiento y poder proporcionar técnica y científicamente pruebas a la Fiscalía que nos ayuden a resolver los diferentes casos que tenemos. Esto es muy importante. De repente la población desconoce estas capacidades que tenemos y que deben ser aprovechadas en su totalidad por el Ministerio Público. Esto nos ayudaría también a reducir la mora que tenemos en cuanto a los expedientes y en el caso de las extorsiones. Por ejemplo, tenemos la capacidad de poder extraer información de los teléfonos de donde se vienen dando o cometiendo este tipo de delito, o sea, las extorsiones, y la población debe tener la plena seguridad y la plena confianza que la Policía Nacional está trabajando para poder solucionar y darle respuesta a este flagelo. Muchas gracias, comisionado Hugo Velázquez. Aquí hace un compromiso también el comisionado general Gustavo Sánchez, director general de la policía, porque ya cuando se proporciona el teléfono personal es que hay compromiso de entrarle de lleno para disipar prejuicios o percepciones y comprometerse a trabajar por el bien de la gente, que es lo que más anhelan los hondureños en este instante. Comisionado Gustavo Sánchez. Sí, hace unos minutos pues llamaron dos respetables abogados a este canal, a este programa,
donde manifiestan la problemática que ellos están sufriendo en esta materia de extorsión. Nosotros vamos a facilitar nuestro número telefónico, se lo vamos a dejar aquí al director de programa, a don Renato Álvarez, para que él se los proporcione y de manera personal atenderles y buscarle la solución a esa problemática. Y créanme que se la vamos a encontrar, por un lado. Igualmente para los empresarios, las empresarias, las cámaras de comercio locales, nosotros tenemos una estrategia que estamos implementando con muy buenos resultados en el combate al flagelo de la extorsión. Nos gustaría hablar con ustedes, ya sea de manera personal o con el gremio, los podemos visitar, podemos mandar a uno de los señores comisionados, miembros del directorio o un director nacional para que los atienda, conversemos, les planteemos la estrategia e inmediatamente la implementemos para enfrentar esta problemática de manera frontal. Ya se están produciendo esas reuniones. Ya la estamos haciendo con muy buenos resultados, estamos conversando, la estrategia ya está diseñada, ya está implementada en algunos lugares y la queremos llevar a todas las cámaras de comercio del país para que podamos resolver esta problemática. Sabemos la deuda histórica que se tiene en materia de seguridad en Honduras. Sabemos la problemática de falta de credibilidad de las instituciones del Estado en el tema, pero como siempre lo decimos, no depende de un discurso, no depende de palabras bonitas, sino que depende más de la actuación institucional que la Policía Nacional va a tener para enfrentar de manera determinada la problemática de violencia y criminalidad que venimos arrastrando desde los últimos años. ¿Qué tan difícil resulta seguir la ruta, la trazabilidad de ese dinero producto de la extorsión, comisionado? Fíjese que no es difícil en realidad, no es difícil. Todo tiene un origen y tiene un destino. Estamos trabajando con la banca privada, estamos trabajando con diferentes organismos del Estado que rectoran esta temática. Existe la metodología y las técnicas para hacer el análisis de la trazabilidad del dinero. Estamos trabajando fuertemente con el Ministerio Público porque ellos son los que dirigen técnica y jurídicamente la investigación para que nosotros podamos tener muy buenos resultados y dar las respuestas necesarias que la sociedad requiere. Obviamente esta investigación conlleva un tiempo, hay que demostrar jurídicamente la propiedad de ese dinero, las propiedades que se adquieren con ese dinero, el movimiento que se le da a todo ese dinero y sobre todo las personas que están implicadas en el mismo. No dé mi nombre por temor a que el escuadrón de la muerte me haga daño. ¿Usted cree que es por gusto que sacaron a los militares de los centros penales? La extorsión es un negocio de millones y millones. Solo gatitos capturan con 300 lempiras en la bolsa. ¿A quién van a engañar? Bueno, tampoco queremos desde frente a frente aquí promover una competencia entre policías y militares, que son dos instituciones que deben estar al servicio público, al servicio de todos los hondureños. Pero claro, hay disensos que no podemos obviarlos entre militares y policías. Es la naturaleza humana, pero en función de los problemas del país, ambas instituciones deben tratar de coincidir, no solo como instituciones, sino en el ámbito de los recursos humanos, porque los problemas son tan serios como para que estemos divididos entre policías y militares. El criminólogo y abogado Jonathan Varela está en comunicación con Frente a Frente. Abogado, buenos días. Muy buenos días, don Renato. Espero que me escuche bien. Primero felicitar al director y al director de la DPI, son excelentes los oficiales, los conozco perfectamente, son excelentes oficiales, tienen una capacidad terrible y de eso no vamos a dudar. Pero yo quisiera, Renato, como lo he hecho en los programas en los cuales he participado con usted, ¿dónde está la Dirección de Política Criminal? El doctor Sánchez
el director de la policía lo sabe perfectamente, porque lo quiero tratar como director, porque eso, en esa situación está. Debe de haber una dirección de política criminal, pero Honduras es el único país de Centroamérica y de América y del mundo que no la tiene. ¿Por qué? Porque no saben qué es eso. ¿Dónde está la Comisión de Banca y Seguros en este programa? Porque allí hay, oiga, me va a depositar $4,000, le hacen un rosario que ni quiera Dios. Renato, no lo vaya a decir. ¿Cómo es que este dinero, que son más de 100 millones de diarios, más o menos, entra a la banca? Entonces, ahí tenemos un problema. Otra cosa que le quiero decir, de buena manera, y se la quiero decir de buena manera porque nosotros los policías, como dijo él, andamos actuando y que cobra los 300 lempiras, los 500, pero son miles, para ellos son pocos. Llegan a un lugar y lo depositan en el mismo lugar. Pero ese dinero, ¿dónde está? Pues, por eso yo le mandé un mensajito y yo creo que el director nos puede dar una respuesta en eso. Ahora, me parece, Renato, que si ese programa no trae a usted, a la directora o director de banca y seguros, a alguien que represente dónde está el dinero, la policía no va a hacer nada. Yo soy un criminólogo y yo estudio el delito, pero el delito tiene un inicio y tiene un final. ¿Dónde termina? ¿Para qué se ocupe de dinero? ¿Quién se lo lleva? Son las preguntas que usted lógicamente está haciendo desde el inicio. Pero no hay una respuesta porque ellos no son comisión ni banca de seguro. Ellos no son ni Banco Central. Pero mire, ¿ves? El almacenamiento de dinero aquí es permanente. Entonces, yo se lo digo de buena manera, Renato, incline el programa a ese espacio que usted ya lo dijo, porque le va a ir bien. Muchas gracias, Renato, por la oportunidad. Muchas gracias al comisionado retirado, abogado y criminólogo, un hombre muy formado, Jonathan Varela. Bueno, ellos tienen la responsabilidad de la policía en estos momentos. Por ahí, por los cargos de ellos pasan centenares de comisionados. Uno lo que espera es que dejen huella. Uno lo que espera es recordarlos como el punto inflexivo de los comisionados que llegaron a desenredar todo un flagelo que golpea seriamente las familias hondureñas y repercute de manera negativa en nuestra economía. ¿Cómo quisiera recordar yo al doctor Gustavo Sánchez y al comisionado Hugo Velázquez en unos 5 años como los policías, como los oficiales de policía que pusieron las bases para desenredar un problema que está ocasionando severos daños a Honduras? Yo asumo que ellos no vienen a hablar aquí para cumplir con una obligación, sino que se están comprometiendo con Honduras a trascender, a ser responsables y comprometidos con sus cargos y ver que estamos sufriendo con este delito de la extorsión. Así que todos los días aquí llaman personas, amigos, familiares. Mira que me están extorsionando, ¿qué puedo hacer? ¿Me comunico o no con la policía? Es que si me comunico con la policía tengo miedo de esto. Es que si no me comunico con la policía también temo esto. Ellos deben ganarse la confianza, y dejar huella en esa institución y dejar sus nombres sellados ahí, que lo recuerde uno como los policías que se comprometieron en la lucha contra este flagelo y otros tipos de delitos que se dan en nuestro país. Tengo que ir a una pausa comercial, estamos ya en la recta final con el doctor Gustavo Sánchez y el comisionado Hugo Velázquez. Buen día, me dicen al doctor Sánchez y a Hugo. Ha de ser algún conocido de ustedes por la confianza en que les envíe el mensaje. Buen día
al doctor Sánchez y Hugo, sería justo que vengan a las unidades de la policía. La contaminación de los compañeros es culpa de ellos, solo hablan porque es un medio de comunicación, pero la realidad acá es otra, sería bueno. Bueno, pues hay que supervisar. Me dice el comisionado retirado Andrés Urtecho, buenos días, la policía está trabajando, pero el mayor crecimiento empresarial con alta utilidad es el sicariato. Este debe ser el año de la investigación y darle todo el apoyo a esa dirección, pues solo obteniendo resultados se podrá parar la cantidad de muertos, asesinados en el país. Nos dice el comisionado retirado Andrés Ortecho, que fue jefe de la policía. Bien, tenemos más mensajes, pero también nos hemos comprometido, porque el asunto es así. El asunto es justamente lo que hemos hecho, pero también ser capaces de valorar las cosas buenas que se hacen, o las cosas evidentes que han dado buenos resultados y que ha hecho la policía. Se van con el reto de todo lo que quiere la gente con el delito de la extorsión. No es fácil venir a dar la cara y enfrentarse a un pueblo que está bastante frustrado y decepcionado. No todo el mundo tiene el valor. Yo por eso, máxime cuando la gente cuestiona y critica, les doy las gracias porque esto es rendición de cuentas. Esto es escuchar al pueblo, esto es rendición de cuentas. Pero igual tenemos que valorar las cosas buenas que se han hecho. Y el comisionado Gustavo Sánchez, el comisionado Hugo Velázquez traen un video. Yo me voy a enterar de estas cosas buenas, y si tengo que contrastar algo también se lo voy a preguntar, porque esto es libertad de expresión. Y en democracia ese es un pilar, la libertad de expresión y la libertad de prensa. Y no me voy a olvidar de que profundicen sobre esta cosa que me tiene inquieto en torno a los testigos falsos y la implantación de evidencias de la Fuerza Antimaras anterior. Pero comencemos con el video sobre resultados policiales de estos, ¿cuántos meses de gestión, comisionado? 5 meses. 5 meses de gestión. Logros en materia de seguridad por parte de la Policía Nacional de Honduras en este año 2022. Reducción en la tasa de homicidios. Fortalecimiento de la lucha contra el narcotráfico, logrando el decomiso de más de 468.000 plantas de arbusto de hoja de coca, 3.191 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 6.493 libras de marihuana, y logrando desmantelar 8 narcolaboratorios. Histórico número de cumplimiento de órdenes de captura para extradición. Apoyo a la erradicación de la mora judicial, logrando ejecutar un gran número de órdenes de capturas. 0 granadas lacrimógenas utilizadas en manifestaciones o protestas. Creación de 17 unidades metropolitanas de prevención. Proyecto de creación de mesas de seguridad ciudadana en los 298 municipios de Honduras. Creación de la policía escolar, con la finalidad que nuestros niños y jóvenes no sean reclutados por maras, pandillas o barras bravas, evitando el uso y consumo de drogas, concientizar sobre las formas de maltrato referente al acoso escolar, bullying. Inicio de la administración policial en la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas y Fuerza de Seguridad del Transporte Urbano. Control y administración policial en los centros penales, reportando 0 casos de torturas y violaciones de los derechos humanos. Múltiples bandas criminales desarticuladas. 0 muertes por secuestro, logrando importantes capturas de integrantes de estas bandas de secuestros. Apertura de 10 nuevas ubicaciones para la emisión y revisión del permiso de conducir. Política operacional móvil para la emisión del permiso de conducir, logrando la cobertura del territorio hondureño.
Interesante. Yo les tengo una pregunta sobre esto. Porque sé que ustedes, que esta nueva administración de la policía prima los derechos humanos. Esto más, resaltan ahí que no han utilizado ni una tan sola granada para disuadir una manifestación. Ahora, ¿cómo debe entender la población también los alcances de esta política de respeto a los derechos humanos y de no utilizar herramientas disuasivas como estas granadas lacrimógenas? ¿Cómo debe entender el pueblo esta política de la Secretaría de Seguridad de la Policía en momentos en que proliferan las tomas de calles y carreteras en el país, reivindicando necesidad de que se le emplee por las instituciones del Estado la reparación de una calle, el servicio de agua y todo lo que la gente necesita para vivir con dignidad? Como no se le atiende, la gente viene y bloquea carreteras importantes, bloquea calles. Pero ¿hasta dónde es permitido una cosa y no es permitido otra? ¿Cómo el público debe entender esta política de derechos humanos de la Policía Nacional? Bueno, vivimos un momento histórico porque hay muchísimas manifestaciones sociales en las calles. Hay toma de edificios, hay tomas de carreteras, se interrumpe el tráfico vehicular. Nosotros, uno de nuestros objetivos estratégicos es una capacitación masiva con los casi 20.000 funcionarios y funcionarios policiales en el tema de derechos humanos. Esto lo vamos a lograr a través de la actualización de nuestro manual de uso de la fuerza, la reproducción tanto digital como física del mismo y la capacitación en este año de la totalidad de esos casi 20.000 funcionarios y funcionarias. ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque venimos de una administración donde se había obviado la utilización de los niveles que la Organización de las Naciones Unidas y organismos de derechos humanos nacionales e internacionales establece para que las policías en el mundo utilicen la fuerza. Porque nosotros, legalmente hablando, estamos autorizados para utilizar la fuerza proporcional y racional en determinado momento. Pero precisamente debe haber una proporcionalidad, cosa que no se había dado. Yo recuerdo hace un par de años de un par de compañeros, miembros de la Policía Nacional, específicamente la Dirección de Vialidad y Transporte, lanzando una bomba lacrimógena en un bus. Sí, recuerdo. Ok, mire ese caso, ¿qué demuestra? Bueno, para empezar, el policía de tránsito no tiene por qué andar bombas lacrimógenas, pero las andaban. El policía de tránsito tenía que agotar todo un procedimiento para reducir a la impotencia y detener a ese conductor que se estaba oponiendo, pero no, tiraron 2 lacrimógenas, afectaron al conductor y a más de 30 personas que se conducían. Eso demuestra la conducta institucional del momento. Entonces, con este programa masivo de capacitación, nosotros queremos revertir los esquemas mentales que existen todavía en algunos compañeros y compañeras de la policía. Por eso, a pesar de todas las tomas que ha habido a nivel nacional de las carreteras, a pesar de todas las tomas de instalaciones, nosotros hemos logrado restablecer el tráfico. Nosotros hemos logrado desalojar esas instalaciones para que se puedan desarrollar las actividades normales que una institución del Estado tiene que realizar. Y esto es todos los días nosotros tenemos esa problemática. Por lo tanto, no es fácil embarcarse en el respeto de los derechos humanos, en el control de esta problemática social, cuando históricamente o en pasado reciente se abordaba de una manera que no era correcta. Es decir, poner orden sin represión. Exacto. Poner orden sin represión. Sí. Porque el otro día, muchas de la gente que iban para Valle de Ángeles o para ese sector de Tres Rosas, llegaron a la 1 de la mañana a sus casas porque tenían bloqueada una calle. Hubo una toma. Es decir, también el público tiene deberes, ¿verdad? Claro. Es decir, me parece que ese equilibrio es fundamental. ¿Cómo tener una policía que ponga orden, que se le respete, sin que reprima a la gente? Ahí también la gente,
o nosotros debemos contribuir. Podemos contribuir cuando afectamos derechos de terceros. Derechos de terceros. No, es una misión. No es fácil. Es una misión muy profesional. Y cuando usted dice que solo la hace la gente bien capacitada. No, yo no quiero que se vayan si no me profundizan sobre ese asunto de las implantación de evidencias y de los testigos falsos, porque eso ha generado mucha controversia. Quiero que me profundice un poquito más. No es que lo obligo, solo es que le pido que me dé un poquito más de detalles, porque no se imaginan cuánta generación de reacciones produjo eso. Semana, Pastor Roy Santos asegura que requerimiento en su contra es por ser allegado a Job. Son algunos de los titulares en tu nota. El Papa pide que desgracias como las de Melilla y Texas no sucedan de nuevo. Migrantes africanos que fueron aplastados por una muralla queriendo llegar a territorio español por Melilla. Hoy entra en vigencia la derogatoria de la ley de empleo por hora en Honduras. El contenido de estos titulares usted puede tener acceso entrando a tunota.com por cortesía del Banco de Occidente. Préstamos para vivienda, tarjetas de crédito, débito. Banco de Occidente apoyando al pequeño de hoy. Hacemos el grande del mañana. Hoy en tu nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Bueno, pues seguramente, y ya lo dijo el general de la policía, Rodas, no le gustó el comentario del director de la policía en el sentido que la fuerza antimaras anterior implantaba evidencias y utilizaba testigos falsos. ¿Debidamente comprobado eso, comisionado? Bueno, primeramente quiero aclarar y remarcar algo. Nosotros tenemos muy buenas relaciones con las instituciones operadoras de justicia. Entiéndase Corte Suprema de Justicia, entiéndase Ministerio Público y entiéndase Fuerzas Armadas. Yo creo que lo peor que le puede pasar a la sociedad hondureña es que las instituciones del Estado empiezan a pelear entre ellos, porque el fin supremo de la sociedad es el ser humano. Y hacia ahí debemos de encaminar todos nuestros esfuerzos y hacia ahí debemos encaminar todo nuestro trabajo y nuestro profesionalismo. En el comentario específico ese de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, en los juzgados competentes existen las investigaciones sobre esos casos. De hecho, tenemos conocimiento que en los próximos días se van a liberar algunas órdenes de captura por ese tipo de delitos cometidos. Entonces, estos no son inventos, son algunas actuaciones institucionales que se dieron en el pasado reciente y la Policía Nacional inclusive lo dice aquí con mucha responsabilidad, porque el reto para nosotros es que no se estén dando esas actuaciones. Como lo digo, ya la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia están haciendo esas investigaciones y se estarán realizando los requerimientos correspondientes para que la Policía Nacional pueda realizar esas capturas. Por lo tanto, es una declaración muy responsable que nosotros estamos haciendo. Y aquí no es de señalar a una u otra institución, aquí es de señalar a los funcionarios y funcionarias públicas que equivocaron el camino. Porque nosotros lo que nos debe de mover es el respeto a la ley y el respeto al marco jurídico vigente que una democracia como Honduras está sujeta. Me dice la subsecretaria de Seguridad, la doctora Yulisa Villanueva, todos debemos trabajar coordinados. Ayer mismo demostramos la fuerza que tiene la denuncia y cómo se capturó al extorsionador del Hospital Centro Médico en operación exitosa. Pero eso no es nada, yo estoy preocupada y consciente del problema, que ahora llamen a amenazar de muerte a su dueña, es el colmo. Estoy con DPI cubriendo denuncia de amenazas a muerte a la propietaria del centro médico. Es lo que les digo, ¿verdad? Es un problema complejo, difícil, pero para eso el Estado invierte en la policía, formándolos, capacitándolos, para resolver este tipo de problemas que están dañando seriamente, ya decía, la convivencia en la familia y la economía.